A mediados del siglo XVII, el licenciado Antonio León Pinelo, vallisoletano que había pasado su juventud en Lima, donde estudió con los jesuitas y que alcanzó más tarde en España una posición destacada, fue consejero real de Castilla y cronista mayor de Indias, escribió un libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, en el que demostraba en 2 volúmenes trufados de citas bíblicas y referencias históricas, mitológicas y lingüísticas, que aquel celeste territorio donde comenzó el acontecer humano se encontraba en la Amazonía peruana y más precisamente en las inmediaciones de lo que es ahora la ciudad de Iquitos. El historiador Raúl Porras Barrenechea rescató el voluminoso infolio que dormía el sueño triste de los libros no natos en la Biblioteca Real de Madrid y lo publicó en 1943 con un jugoso estudio en el que pasa revista a la tenaz predilección de los cronistas e historiadores de Indias por ver en el dominio descubierto por Colón una tierra de maravillas en la que se materializaban los reinos y ciudades de la mitología greco-romana y medieval y los personajes más extravagantes. Lo ficticio, el amor de las cosas raras y peregrinas, predomina sobre el gusto de lo real o común, dice Raúl Porras Barrenechea, de esos primeros historiadores de América. La leyenda es preferida a la historia. Es la tendencia de Montesinos, pretendiendo probar que el Ofir estuvo en el Perú, de Dávalos y Figueroa, coleccionando casos raros y curiosos, de Calancha, relatando milagros y maravillas, de Garcilaso, idealizando el imperio incaico, de Morúa, vistiendo de esplendores orientales la corte de los incas cusqueños, de Pinelo, trasladando el paraíso al Amazonas. Pinelo coincide principalmente con Dávalos y Figueroa en el amor de las curiosidades y con Montesinos en el hebraísmo y la afición a los tesoros y a las minas. Él mismo confiesa su propensión a lo maravilloso, aunque se jacta de cierta cautela verídica, que si bien yo busco noticias peregrinas, no sigo las que más lo son, sino las que tengo por más propias y verdaderas. Dudemos, sin embargo, de la sensatez y la ecuanimidad histórica de quien quiso probarnos que el Tigris era el Magdalena y que la América del Sur era la vieja Etiopía bíblica. La tendencia europea a proyectar en América los sueños de la ficción, la religión y la mitología nace con el descubrimiento. El descubrimiento de un continente en el que, no lo olvidemos, Cristóbal Colón se empeñó en ver no lo que tenía frente a sus ojos y bajo sus pies, sino a la India y a la China, el Asia de la seda y las especias que traía en el deseo y en la imaginación. El almirante, por lo demás, dejó sentado en su diario del primer viaje que en la tierra recién descubierta por él había hombres de un ojo y otros con hocicos de perro que comían a los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Esta inclinación a idealizar América, proyectando en sus selvas, cordilleras, altiplanos y mares las fábulas y las leyendas más antiguas y lugares y gentes de la ficción, no era privativa de la gente culta. La compartía el europeo más humilde, esos campesinos y gentes del común que en Portugal y España se enrolaban como soldados y marineros e iban hasta estas orillas del Atlántico, imantados por la perspectiva de riquezas fabulosas y aventuras extraordinarias en esas tierras donde, según las habladurías de la calle y los tratados más respetados, lo que en Europa era irreal se tornaba realidad cotidiana y los imposibles del viejo continente se volvían posibles. Irving Leonard dejó un sugestivo testimonio de esta sistemática irrealización de la América española y portuguesa en su célebre investigación sobre los libros del conquistador. En esas páginas se advierte cómo la conquista y colonización del Nuevo Mundo fue también una empresa imaginaria, atizada por la literatura, una aventura en la que, a la vez que la codicia y el espíritu misionero de la evangelización guiaba a los conquistadores y exploradores, la voluntad de encontrar en el suelo americano aquellas ciudades y lugares fabulosos con que las novelas de caballerías y las fantasiosas historias de la narrativa popular les habían alborotado la cabeza. La ilusión de encontrar en América la realidad literaria y mitológica europea empuja a menudo a montar expediciones imposibles y a repetir una y otra vez las entradas en las selvas ignotas, a bajar a las gargantas o a trepar los riscos de la cordillera
y a cruzar los páramos y altiplanos en busca de espejismos que se van desvaneciendo ante esos cazadores de hechizos cuando creen estar a punto de alcanzarlos. Que muchos de estos hombres no supieran leer o escribir no era óbice para que estuvieran impregnados de las fantasías caballerescas, pues estas ficciones, además de leerse, se escuchaban en las plazas y en las tabernas de media Europa, leídas o narradas por los troveros y contadores ambulantes. Según Irving, el mito que más perturbaba al conquistador era la leyenda de las amazonas, las mujeres guerreras, al extremo de que en los contratos de financiación de las expediciones de conquista se incluían cláusulas requiriendo la búsqueda de estas mujeres mitológicas. Muchos cronistas, desde los diarios de Colón, pasando por Pedro Martín de Aglería, Oviedo, Herrera y, por cierto, Fray Gaspar de Carvajal, que acompañó a Orellana en su aventura amazónica, aseguran haber visto a las mitológicas mujeres que se cortaban un pecho para poder tirar mejor el arco, raptaban hombres para hacerse embarazar y luego los despachaban con los varones que parían, reteniendo solo a las hembras para perpetuar el carácter exclusivamente femenino de la tribu. Fray Gaspar de Carvajal afirma que Orellana no solo vio a las amazonas, sino que fue atacado en persona por quienes darían su nombre al gran río de las selvas sudamericanas. El mito de las amazonas, uno de los más perseverantes durante los años coloniales, es mencionado por Cortés en una de sus cartas a Carlos V, dándole cuenta de los rumores de la existencia de tribus femeninas guerreras en la Nueva España. Según Irving, la leyenda de las amazonas se había popularizado en la península gracias a una novela de la serie de los Amadises, Las Sergas de Espleandán, en la que Calafia, la reina de las amazonas, vive en una isla llamada California. Como la tierra de este nombre, muchas ciudades y lugares de América serán bautizados con los apelativos de palacios y sitios tomados de la literatura caballeresca y de la mitología clásica. Leonard da muchos ejemplos de esa proclividad generalizada de los europeos de los años coloniales por asociar América a los espejismos de la ficción. El cronista Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, dice que la primera impresión que produjo a Cortés y a sus compañeros la visión de la capital azteca fue que parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Un hermano de Santa Teresa, Agustín de Ahumada, desde Quito, en octubre de 1582, pide ayuda al virrey del Perú para organizar una expedición en busca del Dorado, cuya pista dice haber encontrado. Llegar al Dorado, ciudad de oro y vertiginosas riquezas, es otro de los designios que persiguen las primeras oleadas de europeos que llegan a América y uno de los mayores incitadores de expediciones que a menudo terminan tan trágicamente como la del enloquecido Lope de Aguirre. Otros fuegos fatuos que encandilan a los conquistadores y los lanzan en temerarias aventuras son la fuente de Juvencia, de la eterna juventud, y las 7 ciudades de Cíbola. El primer virrey de México, Antonio de Mendoza, recibió un informe de Fray Marcos de Niza, recogido por este entre los indios Puebla, sobre la existencia próxima de las 7 ciudades legendarias. Debido a esta información se organizó la expedición de Vázquez de Coronado, que durante 2 años buscó en vano las famosas ciudades empedradas de esmeraldas. No las encontró, pero en cambio descubrió el Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento de América por los europeos se lleva a cabo bajo el imperio del mito y la ficción. Esto trazará poco menos que un destino para América Latina, ser vista o entendida por los europeos a menudo con los mismos ojos fantasiosos con que la vieron los primeros navegantes que pisaron su suelo. Desde entonces y a lo largo de su historia, Europa con frecuencia transferirá a América las utopías y frustraciones artísticas e ideológicas, también religiosas, nacidas en su seno y condenadas allá a vivir confinadas en los reinos de la ilusión. Recordemos que al final de Los Miserables, de Víctor Hugo, el malo de la historia, el tabernero Thénardier, parte a la América del Sur, du côté de Panamá, exótico lugar donde los naturales tienden a vivir apelotonados en larguísimas viviendas y que aún hoy en Francia ha quedado la costumbre del siglo XVIII de exclamar «Ce n'est pas le Pérou», esto no es el Perú, para decir que algo no es tan opulento, tan notable como las riquezas mil y una nochescas de ese continente de allende los mares. Esta contribución de América a la historia y la cultura de Occidente, haber servido de receptáculo a sus deseos y utopías, desagraviando a los europeos de las limitaciones que imponía a sus sueños e ideales
la realidad real, no se suele casi mencionar entre la variada colección de aportes americanos a la vida, costumbres, ideas y creencias de la civilización occidental. Se reconocen muchos de ellos, desde los más terrenales, el maíz, la papa, el chocolate, los múltiples alimentos sin los cuales hubiera sufrido una considerable merma la dieta de países como Francia, Alemania, Irlanda, Suiza, Bélgica, Austria, y medicinales, por ejemplo, el árbol de la quinoa, cuyo producto farmacéutico, la quinina, contuvo drásticamente los estragos de la malaria, hasta un hecho cultural y geopolítico neurálgico, la idea de una historia realmente universal. La articulación de América al resto del mundo inaugura un irreversible proceso de acercamiento e intercambios, violentos y pacíficos, que integraría lo que hasta entonces habían sido historias particulares de países, regiones y comunidades en un proceso mundial, en el que las historias regionales no son más que las piezas de un único crucigrama en movimiento, deshaciéndose y rehaciéndose de manera perpetua. De la llegada de las 3 carabelas a la isla de Guanahani hasta la globalización de nuestros días, hay un lazo de unión que nunca se rompió, que fue fortaleciéndose sobre todo para su bien, pero a veces también para su mal, hasta integrar a todos los pueblos del mundo en una sola vertiginosa y protoplasmática historia. Pero al igual que las lenguas, conocimientos, usos, costumbres y cocinas europeas, las formas artísticas y las ideas de la humanidad se enriquecieron con la incorporación de América al resto del mundo a partir de 1492. Conviene también destacar este sutil servicio que ha venido prestando América desde hace 5 siglos a la imaginación y a las frustraciones de europeos, a los que en la época contemporánea habría que añadir a muchos estadounidenses. Materializar sus fantasías religiosas e ideológicas encarnando los paraísos que anhelan o los infiernos que los espantan.